Una colilla de cigarrillo abandonada en la maleza. Ese fue el rastro silencioso que la justicia española ignoró mientras condenaba a una mujer inocente basándose en prejuicios y rumores. 4 años después, el mismo ADN apareció en un nuevo cadáver. ¿Cuántas vidas se habrían salvado si la ciencia no hubiera sido silenciada por el clamor popular? El verdadero depredador siempre estuvo ahí, observando. 9 de octubre de 1999, Mijas, Málaga. La urbanización La Cortijera se sumerge en el silencio de la noche mediterránea. Rocío Wanninghoff, de 19 años, camina por un sendero poco iluminado de apenas 500 metros. Son las 21:30 horas. Nunca llega a su destino. A la mañana siguiente, el asfalto revela lo que el silencio ocultó. Manchas de sangre, un par de zapatillas, un pañuelo. La investigación comienza bajo una presión mediática asfixiante. El cuerpo de la joven aparece semanas después en un paraje de Marbella. El estado de los restos dificulta la obtención de pruebas biológicas claras. Sin embargo, los peritos recogen un objeto aparentemente insignificante cerca del cadáver. Una colilla de cigarrillo, marca Royal Crown. La Guardia Civil busca un perfil. La opinión pública exige un culpable. El foco se estrecha sobre una mujer. Dolores Vázquez, antigua pareja de la madre de la víctima. El móvil sugerido es la venganza sentimental. No hay testigos, no hay huellas. No hay ADN que la vincule con la escena. El relato de la acusación se construye sobre la psicología. La describen como una mujer fría, distante, calculada, un perfil de personalidad que sustituye a las pruebas materiales. En septiembre de 2001, un jurado popular la declara culpable. Dolores Vázquez entra en prisión. El sistema parece haber cerrado el caso, pero los archivos forenses guardan un secreto microscópico. Un rastro genético anónimo extraído de aquella colilla, que no pertenece a Dolores. Agosto de 2003, Coín, a pocos kilómetros de Mijas. Otra joven, Sonia Caravantes, desaparece durante la feria del municipio. Su cuerpo es hallado días después. La brutalidad del ataque estremece a la provincia. Esta vez, la tecnología forense ha avanzado. Bajo las uñas de Sonia, los investigadores encuentran piel del agresor. El Laboratorio Central de la Guardia Civil introduce el perfil genético en la base de datos. El ordenador procesa la información. El resultado arroja una coincidencia absoluta. El ADN del asesino de Sonia Caravantes es el mismo que se halló en la colilla de la escena de Rocío Wanninghoff 4 años atrás. El error judicial salta en pedazos. Dolores Vázquez es inocente. La investigación se desplaza hacia un ciudadano británico residente en la zona, Tony Alexander King. Un hombre con un historial delictivo oculto en el Reino Unido. Un depredador que se movía entre las sombras de la Costa del Sol. Su detención revela la cruda realidad de un fallo sistémico. El análisis de la colilla, inicialmente ignorado frente al peso del prejuicio social, se convierte en la prueba irrefutable. King confiesa, describe el ataque con una frialdad milimétrica. No conocía a las víctimas, fue el azar y su instinto violento. Un rastro de saliva en un filtro de papel fue suficiente para derribar una condena injusta y señalar al verdadero ejecutor. La ciencia forense no entiende de presunciones ni de relatos mediáticos, solo entiende de evidencias. Un objeto de apenas 8 milímetros de longitud logró lo que años de procesos judiciales no pudieron: devolver la libertad a una inocente y poner nombre al rostro del mal. La confesión de Tony Alexander King no es el final de la crónica, sino el inicio de un interrogante mucho más profundo. ¿Cómo pudo un depredador convicto pasar desapercibido para 2 sistemas policiales europeos? Los investigadores de la Guardia Civil, tras el cruce de datos con la Interpol y la policía británica, descubren que Tony King no siempre se llamó así.
Su nombre original era Tony Alexander Bromwich. Bajo esa identidad, en la década de los 80, había sembrado el terror en el Reino Unido. Se le conocía como el estrangulador de Holloway. Su historial acumulaba condenas por agresiones sexuales y ataques violentos contra mujeres. En 1991, tras cumplir parte de su condena, salió en libertad. Poco después, cambió legalmente su apellido y en 1997 se instaló en la Costa del Sol. Un hombre con un pasado de violencia extrema, vivía a plena luz del día en Mijas, trabajaba en una empresa de mudanzas y frecuentaba los mismos lugares que sus víctimas. El sistema de intercambio de información criminal entre fronteras había fallado, pero King no estaba solo en el radar de las sospechas. La investigación pone el foco sobre un segundo hombre, Robert Graham, un ciudadano británico, amigo y compañero de King, que se convierte en una pieza clave del rompecabezas. Graham contacta con la policía tras el asesinato de Sonia Caravantes. Su testimonio es demoledor. Afirma que la noche de la desaparición de Rocío Wanninghoff, King regresó a casa con la ropa manchada de sangre y el parachoques de su coche dañado. Graham guardó silencio durante 4 años. Un silencio que permitió que una mujer inocente fuera encarcelada y que otra joven perdiera la vida en Coín. Mientras tanto, en el entorno de las víctimas, la herida se ensancha. Alicia Hornos, la madre de Rocío, se enfrenta a una realidad que se niega a aceptar. A pesar de la evidencia científica del ADN, a pesar de la confesión de King, la presión mediática y el sesgo emocional previo la mantienen convencida de la implicación de Dolores Vázquez. El daño social ya es irreparable. La opinión pública, que antes pedía la cabeza de Dolores, ahora observa con estupor cómo la justicia intenta deshacer el nudo que ella misma apretó. En las salas de interrogatorio, King comienza a dar detalles que solo el asesino podría conocer. Describe cómo eligió a Rocío al azar, cómo la interceptó en aquel sendero y cómo el coche fue el escenario del horror. Sin embargo, su relato es errático. Cambia versiones, involucra a Graham. Se retracta. Los peritos psiquiátricos analizan su comportamiento. Es un narcisista, un hombre que disfruta del control y de la atención que el proceso judicial le otorga. El caso entra en una fase crítica. El Tribunal Supremo ya ha anulado la sentencia contra Dolores Vázquez, pero ella sigue bajo la sombra de la sospecha para una parte de la sociedad. La justicia española se prepara para un nuevo juicio, esta vez con el verdadero dueño de la colilla en el banquillo. Pero surgen nuevas preguntas. ¿Actuó King realmente solo? ¿Por qué la policía no investigó los antecedentes de los residentes extranjeros con perfiles violentos? Tras el primer crimen, la mirada de los investigadores se desplaza ahora hacia otros casos sin resolver en la zona. La sombra de Tony King empieza a proyectarse sobre más desapariciones y agresiones ocurridas en la Costa del Sol durante finales de los 90. El rastro de la colilla de Royal Crown ha abierto una caja de Pandora que el sistema judicial no sabe cómo gestionar. El foco ya no está solo en el asesino, sino en las grietas de una investigación que prefirió una narrativa conveniente a una evidencia microscópica. La ciencia fría e imparcial se convirtió en el motor que la justicia no había querido encender años atrás. En los laboratorios de criminalística de la Guardia Civil en Madrid, el cotejo de las muestras no dejaba lugar a dudas. El ADN hallado bajo las uñas de Sonia Caravantes en Coín coincidía milimétricamente con el perfil genético de la colilla de tabaco marca Royal Crown encontrada 4 años antes cerca del cuerpo de Rocío Wanninghoff. El hilo invisible que unía ambos crímenes tenía ahora nombre y apellidos: Tony Alexander King. Sin embargo, tras la detención de King en septiembre de 2003, la investigación se topó con una realidad burocrática sangrante. Al rastrear su pasado a través de Interpol, los agentes descubrieron que King no era un desconocido para las autoridades británicas.
En su país de origen era conocido como el estrangulador de Holloway. Había sido condenado por una serie de agresiones sexuales y ataques violentos a mujeres en Londres a mediados de los años 80. Su salida de prisión y su posterior mudanza a España bajo un cambio de identidad legal de Tony Bromwich a Tony King evidenciaron una desconexión letal entre los sistemas policiales europeos. Un depredador en serie se había movido por la Costa del Sol con total libertad, mientras la justicia española se centraba en una venganza pasional sin pruebas físicas. El papel de Robert Graham, el amigo que finalmente rompió su silencio, introdujo un nuevo nivel de complejidad al caso. Graham relató a los investigadores que King no solo llegó ensangrentado la noche de la desaparición de Rocío, sino que incluso le habría confesado el crimen de forma velada. La pregunta que atormentaba a la opinión pública era inevitable: ¿por qué Graham cayó durante 4 años? Su testimonio sugería un pacto de silencio nacido del miedo, o quizá de algo más oscuro. A pesar de su confesión tardía, Graham se encontraba en una zona gris legal, el encubrimiento de un asesinato, bajo ciertas condiciones de tiempo y forma en el Código Penal español de la época. Presentaba dificultades para una imputación directa de complicidad, lo que generó una ola de indignación social. En el banquillo de los acusados, King comenzó a desplegar una estrategia de defensa que rozaba el histrionismo. Durante las sesiones preparatorias para el juicio por el asesinato de Sonia Caravantes, el británico intentó desviar la atención alegando que él solo era un espectador y que Robert Graham, junto a otros individuos cuya existencia nunca se probó, eran los verdaderos autores materiales. King jugaba con los tiempos, solicitaba traductores, se retractaba de sus confesiones previas y utilizaba su conocimiento del sistema para dilatar el proceso. Los psicólogos forenses que lo evaluaron fueron tajantes. Presentaba un trastorno de la personalidad con rasgos psicopáticos y narcisistas, carecía de empatía y sentía un profundo desprecio por las mujeres. Mientras tanto, el caso de Rocío Wanninghoff entraba en una parálisis técnica. Aunque el ADN de King estaba en la escena, el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía y el Supremo ya habían dejado claro que el juicio contra Dolores Vázquez debía repetirse. Pero ahora, con el verdadero asesino confeso y vinculado por la genética, el Estado se enfrentaba a un dilema sin precedentes. ¿Cómo reparar la vida de una mujer a la que se le había arrebatado la libertad y la dignidad basándose en prejuicios y testimonios de oídas? La presión no solo recaía sobre los jueces. La Guardia Civil revisaba febrilmente los archivos de otros casos sin resolver en la zona de Mijas, Fuengirola y Marbella. La presencia de King en la Costa del Sol coincidía cronológicamente con otras desapariciones y ataques que seguían un patrón similar: ataques súbitos, gran violencia física y una selección de víctimas al azar en trayectos cortos. El rastro de King no terminaba en Sonia y Rocío. El temor de que estuviéramos ante uno de los asesinos en serie más prolíficos de la historia reciente de España empezaba a cobrar una forma aterradora en los despachos de los investigadores. El año 2005 marcó el inicio de un ajuste de cuentas judicial que la sociedad española seguía con una mezcla de morbo y sed de justicia. El escenario se trasladó a la Audiencia Provincial de Málaga. Allí, Tony Alexander King ya no era solo un sospechoso bajo custodia, era el rostro de un fallo sistémico internacional. El juicio por el asesinato de Sonia Caravantes en Coín se convirtió en la piedra angular de la acusación. A diferencia del caso Wanninghoff, aquí la evidencia física era demoledora. Una colilla de cigarrillo hallada cerca del cuerpo de la joven y los restos biológicos recuperados bajo sus uñas durante la autopsia no dejaban lugar a dudas. El ADN pertenecía a King. Ante la contundencia de los laboratorios de criminalística, el británico optó por una narrativa errática. En la sala, King alternaba silencios desafiantes con declaraciones en las que se presentaba como una víctima de una conspiración orquestada por Robert Graham,
a quien acusaba de ser el cerebro detrás de una supuesta red de depravación. Sin embargo, mientras el tribunal de Coín avanzaba hacia una condena inevitable, el fantasma de Dolores Vázquez sobrevolaba cada sesión. La justicia española se encontraba en una situación esquizofrénica. Por un lado, se juzgaba a King por la muerte de Sonia. Por otro, el caso de Rocío Wanninghoff permanecía en un limbo procesal altamente inflamable. Alicia Hornos, la madre de Rocío, protagonizó uno de los capítulos más tensos de la crónica negra de la época al negarse públicamente a aceptar la inocencia de Dolores Vázquez, a pesar de que el ADN de King estaba presente en la escena del crimen de su hija. Para la opinión pública, el dolor de una madre se enfrentaba a la frialdad de la genética, creando una fractura social difícil de sanar. La investigación paralela sobre el pasado de King en el Reino Unido comenzó a arrojar datos que hielan la sangre. Los inspectores españoles, en colaboración con Scotland Yard, descubrieron que Tony King era, en realidad, Tony Bromwich, conocido en Londres como el estrangulador de Holloway. Había sido condenado en 1986 por una serie de agresiones sexuales violentas. El hecho de que un individuo con semejante historial hubiera podido cambiar de identidad, mudarse a España y residir en la Costa del Sol sin que las autoridades locales fueran alertadas, puso en evidencia las graves carencias en el intercambio de información criminal dentro de la Unión Europea. En los calabozos y durante los traslados, el comportamiento de King seguía los patrones de un manual de psiquiatría criminal. No mostraba remordimiento, sino una preocupación obsesiva por su imagen y por el control del relato. Se sabía el centro de atención. Mientras tanto, la Guardia Civil no descansaba. El perfil biográfico de King, un hombre que salía a cazar de noche en su coche, recorriendo kilómetros de la costa, obligó a reabrir expedientes de mujeres desaparecidas o agredidas en un radio de 50 kilómetros desde su domicilio en Alhaurín el Grande. Uno de los nombres que empezó a sonar con fuerza en las mesas de trabajo de los investigadores fue el de María Teresa Fernández, desaparecida en Motril en el año 2000. Aunque la distancia geográfica y las circunstancias presentaban diferencias, el modus operandi de un depredador oportunista que actuaba en festividades locales encajaba en el mapa mental que los analistas estaban trazando sobre King. El depredador de la Costa del Sol ya no era solo un asesino de dos jóvenes, era una sombra que amenazaba con extenderse por toda la geografía andaluza, dejando tras de sí una estela de casos fríos que ahora, bajo la luz del ADN, exigían ser revisados. El foco, sin embargo, regresó inevitablemente a la celda de King cuando éste decidió, en un giro inesperado, que estaba dispuesto a hablar de otros implicados, una estrategia que amenazaba con dinamitar la estabilidad del proceso judicial y que ponía de nuevo a Robert Graham en el ojo del huracán. La pregunta seguía en el aire. ¿Actuó King solo o Graham fue algo más que un testigo silencioso de aquella noche sangrienta? La estrategia de Tony King en los interrogatorios dio un giro perverso. Ante los investigadores de la Unidad Central Operativa, UCO, el británico comenzó a desplegar lo que los analistas definieron como una cortina de humo narrativa. Ya no se limitaba a negar o admitir. Ahora, King introducía nombres, sombras y supuestos cómplices en una coreografía de verdades a medias diseñada para diluir su propia responsabilidad. El objetivo principal de sus acusaciones era Robert Graham, su antiguo amigo y confidente, a quien King señaló no solo como encubridor, sino como participante activo en el asesinato de Rocío Wanninghoff. Graham, un hombre que ya había tenido roces con la ley por delitos menores y que inicialmente había sido quien puso a la policía sobre la pista de King, se vio atrapado en un laberinto legal. King afirmó que aquella noche de octubre de 1999, Graham estaba con él, que ambos habían interceptado a la joven y que la participación del otro británico había sido crucial. Esta declaración,
Aunque carente de pruebas biológicas que la sustentaran, el ADN en la colilla encontrada en el lugar del crimen era exclusivamente de King. Sembró la duda sistemática en el proceso. La justicia española se enfrentaba a un dilema. ¿Era King un mentiroso patológico intentando arrastrar a alguien consigo? ¿O existía realmente una estructura de protección mutua entre expatriados británicos en la Costa del Sol? Mientras el foco se centraba en este careo de acusaciones, la presión sobre el caso de Rocío Wanninghoff alcanzó un punto de ebullición. El Tribunal Supremo ya había anulado la condena de Dolores Vázquez, pero el estigma social no desaparecía. La sombra de la duda, alimentada por la vehemencia de Alicia Hornos, seguía fracturando a la opinión pública. La Guardia Civil, consciente de que el tiempo corría en contra, intensificó los registros en las propiedades donde King y Graham habían residido. Cada rincón, cada vehículo vendido o desguazado, fue analizado con reactivos químicos en busca de un rastro de sangre que conectara a ambos hombres con otros crímenes sin resolver. En este clima de tensión, los investigadores se toparon con un muro de silencio en la comunidad británica de Mijas y Alaurín. Muchos conocían los brotes violentos de King, sus borracheras y su comportamiento errático, pero el miedo a las represalias o la propia endogamia de la colonia extranjera habían actuado como un escudo invisible durante años. La inteligencia policial empezó a reconstruir los movimientos de King en fechas clave. Desapariciones de mujeres en Málaga, agresiones sexuales no denunciadas y ataques que seguían el patrón del estrangulador de Holloway. El perfil psicológico de King, trazado por los expertos de la Guardia Civil, revelaba a un individuo con una necesidad narcisista de control. No colaboraba por remordimiento, sino por el placer de observar cómo sus palabras movilizaban a todo el aparato del Estado. En una de las sesiones de reconstrucción de los hechos, King se mostró frío, casi didáctico, señalando puntos geográficos con una precisión gélida, para luego, súbitamente, retractarse de todo lo dicho alegando coacciones o lagunas mentales. La investigación técnica, sin embargo, aportó un dato que King no pudo manipular. El análisis de las antenas de telefonía móvil y los registros de su vehículo empezaron a situarlo en zonas donde se habían producido otros incidentes violentos. La posibilidad de que Tony King fuera un asesino en serie mucho más prolífico de lo que indicaban las pruebas de ADN de Sonia. Y Rocío dejó de ser una hipótesis de trabajo para convertirse en una prioridad nacional. Los expedientes de casos fríos de toda la costa andaluza fueron trasladados a una unidad especial en Madrid. El depredador de la Costa del Sol estaba siendo sometido a un escrutinio sin precedentes, mientras él, desde su celda, seguía jugando su partida de ajedrez contra el sistema, guardándose siempre una última carta sobre lo que realmente ocurrió en las sombras de la noche malagueña. El verano de 2005 marcó el inicio del ajuste de cuentas definitivo de Tony Alexander King con la justicia española. El escenario fue la Audiencia Provincial de Málaga, donde el británico se sentó en el banquillo por el asesinato de Sonia Caravantes. Sin embargo, el juicio no era solo un proceso por la muerte de la joven de Coín. Era, en realidad, un examen a las grietas de todo un sistema judicial y policial que había permitido que un depredador convicto en el Reino Unido se paseara libremente por la Costa del Sol durante años. Dentro de la sala, la atmósfera era eléctrica. King, lejos de mostrarse amedrentado, adoptó una postura desafiante, casi histriónica. Su estrategia de defensa, orquestada por un cambio constante de versiones, se centró en una narrativa conspiranoica. Él no era el asesino, sino un testigo involuntario de una trama criminal liderada por Robert Graham. Según King, Graham era el verdadero autor material, un hombre con supuestos vínculos con el AMPA local que lo habría coaccionado para guardar silencio. La fiscalía y la acusación particular, sin embargo, contaban con un arsenal de pruebas biológicas que King no podía rebatir con retórica. El ADN hallado bajo las uñas de Sonia Caravantes
fruto de la lucha desesperada de la joven por su vida, coincidía de forma inequívoca con el perfil del británico. A esto se sumaba la colilla de tabaco encontrada años atrás en el lugar donde apareció el cuerpo de Rocío Wanninghoff, que ahora, con las técnicas de análisis avanzadas, revelaba el mismo rastro genético. El error de la colilla, que durante años fue una pieza huérfana en el caso Wanninghoff, se convertía ahora en el nexo que unía ambos crímenes. Pero el momento de mayor tensión en el proceso llegó con el careo entre King y Robert Graham, que había regresado a España bajo la promesa de cierta inmunidad para declarar, se mantuvo firme en su versión. King era un hombre violento que le había confesado los crímenes en noches de embriaguez, pero él nunca participó en ellos. El tribunal observaba con perplejidad cómo dos hombres, antiguos amigos y cómplices de juergas en los bares de Mijas, se lanzaban acusaciones de asesinato en un cruce de reproches que parecía sacado de un interrogatorio de Scotland Yard. Mientras tanto, en el exterior, el impacto mediático seguía siendo devastador para la figura de Dolores Vázquez. A pesar de que las pruebas de ADN ya señalaban a King como el autor del crimen de Rocío, una parte de la sociedad, instigada por la persistente convicción de Alicia Hornos, se negaba a aceptar su total inocencia. La justicia española se encontraba en una posición humillante. Debía condenar a King por un asesinato por el cual ya había encarcelado injustamente a otra persona durante 519 días. La investigación técnica no se detuvo en los muros de la audiencia. Los peritos informáticos y los analistas de la Guardia Civil lograron recuperar datos de los ordenadores de King que revelaban una obsesión enfermiza por las noticias de crímenes sexuales y desapariciones. No era un asesino impulsivo, era un estudioso de sus propios actos y de la reacción de la prensa. En sus archivos se encontraron seguimientos fotográficos a otras mujeres de la zona, lo que confirmó que el depredador de la Costa del Sol mantenía una vigilancia activa sobre sus potenciales víctimas antes de atacar. El veredicto por el caso Caravantes fue contundente: 36 años de prisión. Pero la maquinaria judicial no podía detenerse ahí. El caso Wanninghoff debía ser reabierto formalmente para juzgar a King por la muerte de Rocío, un proceso que prometía levantar de nuevo las alfombras de una de las instrucciones más deficientes de la historia criminal española. King, al escuchar su sentencia, no mostró emoción alguna. Se limitó a mirar fijamente a las cámaras, consciente de que, aunque su libertad terminaba ese día, su control sobre el relato de los hechos aún guardaba secretos que la Guardia Civil estaba desesperada por desentrañar, antes de que el rastro de otras posibles víctimas se enfriara definitivamente. El tiempo se acaba para todos, pero las historias permanecen. Suscríbete antes de que el reloj marque tu hora. Memento mori.